Hola, feliz día. Mi nombre es Susan Rojas, que seré la encargada de impartirles la unidad número 5, denominada Estructura y Metabolismo de Lípidos. Hasta ahora, pues hemos visto las proteínas, los carbohidratos, y ahora nos corresponde ver esta unidad súper importante que corresponde con el metabolismo lipídico y la constitución de todas estas moléculas dentro de este gran grupo de macromoléculas. Entonces, a continuación daremos inicio a esta unidad. El estudio, o continuamos con el estudio de las macromoléculas. Las macromoléculas de los alimentos son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, que son esos elementos importantes a partir de los cuales se obtiene energía y también que forman parte de todo el metabolismo celular y del organismo. ¿Okay? Entonces, dentro de estas tres grandes macromoléculas, carbohidratos, lípidos y proteínas, nos corresponde finalmente estudiar los lípidos. Ya las otras dos, carbohidratos y proteínas, ya los estudiamos con anterioridad. Entonces, vamos a hablar de las generalidades de estos grandes grupos, ¿okay? Que son los lípidos. Entonces, estas moléculas son orgánicas, ¿ok? Siendo toda molécula orgánica aquella que tiene gran cantidad de carbonos y hidrógenos y que van a ser insolubles en agua. Todos los lípidos tienen la característica en común de que son insolubles en agua y solubles entonces en solventes no polares o orgánicos, ¿ok? Como el cloroformo, el benceno, el éter, entre otros. Todo solvente no polar entonces va a disolver a los lípidos. Recuérdate que lo polar disuelve a lo polar y lo no polar a lo no polar, siendo el agua un elemento polar, por lo tanto los lípidos son insolubles en el agua. Entonces, otra característica importante de estos lípidos es que ellos no van a formar polímeros, ¿okay? Ellos no van a unirse entre sí para formar unidades más grandes, como si lo hacían los carbohidratos y las proteínas. Entonces, hay una diferencia bastante importante allí. Lo que sí hacen ellos es que no se unen mediante enlaces covalentes o fuertes, pero sí se unen para poder formar unidades estructurales, se unen a través de fuerzas no covalentes, fuerzas débiles o no covalentes, ¿ok? Entonces, eso es una diferencia importante con respecto a las otras macromoléculas. Están formados por gran cantidad de carbonos e hidrógenos y en menos proporción van a tener oxígeno, otros elementos como nitrógeno, fósforo u otros elementos, ¿okay? Químicos. Pero lo que van a tener en mayor proporción van a ser carbonos y hidrógeno. También pueden presentar azufre, ¿ok? Pero bueno, en mayor proporción, como les digo, como son moléculas orgánicas, gran cantidad de carbonos y hidrógeno. Ellos tienen la propiedad, como les menciono, de cuando están juntos o están juntos en un sistema, asociarse entre sí. Al asociarse entre sí mediante fuerzas no covalentes, ellos forman agregados. Fíjense, por ejemplo, nosotros los lípidos los asociamos con grasa. Nosotros, el ser humano. Entonces, si usted una gotica de aceite la coloca en un vaso de agua, ¿qué va a observar? Que esa gotica permanece intacta y que la puede colocar al final del vaso de agua, pero ella finalmente va a subir y se va a colocar en la superficie. Esto es porque todas las moléculas que están allí en ese aceite o en ese lípido se van a asociar y se van a dirigir hacia el final del líquido. Se unen entonces mediante fuerzas no covalentes. Entonces, fíjense, por ejemplo, que cuando ellas están en esa gotica que nosotros vemos en ese vaso, es porque esas moléculas, detectan que están en un ambiente que no es afín a ellas, entonces ellas se agrupan, formando algo que se llama, esas gotitas se llaman micelas, ¿ok? Y bueno, forman esos agregados entre sí para poder como defenderse de ese ambiente al cual ellas no son afines.
Generalmente lo vamos a ver posterior. Ellas van a tener estas círculos que ustedes ven acá, o estas bolitas que ustedes ven acá azules, son una cabeza, van a tener una cabeza y una cola. La cabeza es polar y la cola es no polar. Entonces fíjate cómo ella forma ese agregado, dejando la cabeza hacia el exterior, que está en contacto con el líquido que es afín, porque ya que la cabeza es polar, coloca entonces en contacto la cabeza con el líquido que es afín, que en este caso es el agua, y sería polar de igual manera. Y las olas, que son no polares, las ubica hacia adentro, repeliendo completamente el agua y formando entonces un centro hidrófobo completamente. Y la parte externa sería su componente hidrofílico, que está en contacto, como les digo, con el agua. Bioquímica de estudiar estas moléculas en nuestro organismo. Bueno, resulta que ellas son una importantísima reserva de energía en todos, en los seres humanos y en la mayoría de los mamíferos. Un ejemplo bien importante son los osos, como lo vemos acá, los osos polares, los cuales ellos hacen un proceso de hibernación, se llama así. Ellos llegan en una etapa de su vida, ellos llegan y comen muchísimo, por temporadas, ¿no? Comen mucho, mucho, mucho. Con esto, aumentan su reserva de energía en forma de grasa y luego ellos pasan meses en este periodo que se llama hibernación, que son meses durmiendo sin ingerir alimento, y toda esa energía que obtienen la obtienen a partir de toda esa reserva de grasa que acumularon en esos periodos de ingesta de lípidos. También funciona como un potente aislante térmico. Resulta que la grasa se ubica a nivel de la parte externa de la piel, generando una capa que sirve como aislante térmico. Para los osos es, sobre todo para los polares, para los osos polares, les sirve muchísimo para protegerse de ese clima tan inclemente. Y en nosotros los humanos, mientras más grasa o tejido adiposo tengamos, más podemos tolerar el frío. ¿Okay? Por eso a veces vemos gente muy delgada que de repente no tiene tanto tejido adiposo y es muy friolenta. Como vemos gente que tiene un poquito más de tejido adiposo y en la misma situación climática no siente tanto frío, y es debido a esa capa de tejido adiposo que funciona como un aislante térmico. Y bueno, una de las funciones más importantes que conocemos es la función estructural a nivel de las membranas plasmáticas, que recordemos que la membrana es una bicapa lipídica. O sea, de allí la importancia de que estudiemos estas macromoléculas en nuestro organismo. Bueno, la molécula más sencilla de los lípidos es el ácido graso, se llama así, ácido graso. Van a ser los ácidos grasos una molécula, un ácido carboxílico con cadenas hidrocarbonadas de hasta 36 átomos de carbono. Aquí está la constitución de este ácido. Fíjense, aquí está la cabeza o el grupo funcional, que es COOH. Ya ustedes conocen, el grupo carboxílico, que es el mismo grupo funcional que se encontraba en los aminoácidos. Entonces, COOH, entonces el grupo funcional de estos ácidos grasos. Y lo demás es puro carbono e hidrógeno. Disculpen. Puros carbonos e hidrógeno. Entonces, esto va a representar, o fíjate, esto que les hablaba ahorita cuando estaban en el agua de la cabeza polar y la cola polar, es debido a su constitución. La cabeza entonces polar la va a representar este grupo carboxílico, que es altamente polar, OH, ¿okay? Y toda esta cola de carbonos e hidrógenos va a representar la parte no polar de este ácido graso. Les decía entonces también que eran moléculas orgánicas porque tenían muchos carbonos e hidrógenos. Fíjate la gran cantidad de carbonos e hidrógenos
y la poca cantidad de oxígeno en comparación con estas otras dos, con estos otros dos elementos. Bueno, los ácidos grasos pueden ser de dos tipos, saturados o insaturados, dependiendo de la cantidad de dobles enlaces que tengan. Los saturados no tienen dobles enlaces, están unidos mediante enlaces simples, estos carbonos o hidrógenos. Y los insaturados es porque en alguna parte entre estos carbonos se va a encontrar un doble enlace, ¿ok? Ellos, en el organismo, la mayoría de estos ácidos grasos no se va a encontrar solo, ¿ok? O una pequeña cantidad se va a encontrar solo, pero muy pequeña cantidad. Ellos generalmente, la mayoría de ellos se va a encontrar esterificado. Llámese esterificado la unión de un ácido graso a otra molécula, ¿ok? Este grupo carboxílico se une con otro hidroxilo de otra molécula, creo que lo vamos a ver posteriormente, y ese enlace que se forma entre el grupo carboxilo y el hidroxilo de otra molécula se llama enlace tipo éster, con S, éster. Entonces, por eso se llama o por eso se dice que ellos están esterificando otra molécula, porque se están uniendo a otra molécula mediante un enlace tipo éster, con S, porque hay otro enlace que se llama éter, entonces pendiente con eso, un enlace de tipo éster. Otra cosa es que, bueno, son ácidos carboxílicos y en el examen traten de leer bien, porque siempre hay opciones que dicen que son ácidos carbonílicos, para hacer, digamos, allí la confusión con ese otro grupo que acabamos de ver en los carbohidratos, que tenían el grupo funcional carbonilo, que no es lo mismo que carboxilo. Y les hago la acotación para que estén pendientes a la hora de estudiar. Acá vamos a hablar un poquito de la abreviatura de estos ácidos grasos. Hay distintos ácidos grasos. En este caso hay uno que es muy común en el organismo, que se llama ácido palmítico. Es un ácido graso muy común, como les menciono. Y bueno, él tiene esta abreviatura de acuerdo a su constitución. ¿Qué significa o cómo se lee esta abreviatura? El primer número que vamos a encontrar a la izquierda va a corresponder al número de átomos en la molécula. Átomos de carbono, ¿ok? Número de carbonos. Entonces, en este caso, aquí estaría la constitución del ácido palmítico. Si ustedes no cuentan, va a tener 16 carbonos. Perfecto. Luego de ello, se colocan dos puntos y luego de ello, a la derecha, nosotros vamos a encontrar el número de saturaciones, perdón, de insaturaciones o dobles enlaces, ¿ok? Entonces, aquí en este caso, como estamos hablando de un ácido graso saturado, yo digo 0 porque tiene 0 dobles enlaces. Es un ácido graso saturado. Tiene 16 carbonos y ningún doble enlace. Vamos a ver la abreviatura de los insaturados. Los insaturados, entonces, van a tener una abreviatura distinta. Por ejemplo, en este caso, este que está acá, se llama parecido al anterior, el otro era palmítico, y este se nombra agregándole el sufijo eico para indicar que hay una insaturación acá. Entonces se llama ácido palmitoleico, de igual cantidad de carbonos, pero tiene un doble enlace. Entonces fíjate, ¿cuál sería su abreviatura? Decimos 16 carbonos, 2 puntos, 1, un doble enlace, y luego esto va a tener este triángulo que se llama delta y va a tener un numerito. Este numerito me va a indicar a mí la posición del carbono en donde se va a encontrar un doble enlace. Entonces, leyendo finalmente la abreviatura del ácido palmitoleico, yo tengo que tiene 16 carbonos, un doble enlace en el carbono 9, es decir, ubicado entre el carbono 9 y el 10, que sería su siguiente carbono. ¿Ok? Fíjense, un poliinsaturado. Un poliinsaturado, como por ejemplo se va a abreviar así. 18 carbonos,
con 3 dobles enlaces. ¿En cuáles posiciones? En la 9, 9 y 10, en la 12, entre el carbono 12 y 13, y en el 15, entre el carbono 15 y el 16. Los ácidos grasos poliinsaturados son muy importantes en el organismo, ya que ellos no pueden ser sintetizados por el ser humano, y entonces debo ingerirlos. Y si debo ingerirlos, pasa algo así como los aminoácidos esenciales. Aquí se llaman ácidos grasos esenciales. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad o la maquinaria celular para sintetizarlos. En ese sentido, van a ser 3 ácidos grasos esenciales que debo consumir. Se llaman ácido linolénico u omega 3, ácido linoleico u omega 6 y el ácido araquidónico. Fíjate, omega 3 y omega 6, así sí lo conoces, porque pues está en gran cantidad de alimentos. ¿Cómo se llama? En el pescado. Y bueno, también venden fármacos o pastillas que ya traen estos elementos, porque son importantes, como te digo, para el consumo del ser humano, porque constituyen estos ácidos grasos esenciales que debemos ingerir en nuestra dieta para mantener todo el metabolismo celular. Estos ácidos grasos esenciales estos son ácidos grasos poliinsaturados, ¿ok? El linolénico, el linoleico y el araquidónico van a tener más de 2 dobles enlaces. ¿Qué es lo que sucede? El organismo es capaz de formar monoinsaturados, ¿ok? Pero no puede generar poliinsaturados, porque el organismo es incapaz o solamente es capaz de generar un doble enlace y a nivel del carbono 9, es decir, él solo es capaz de generar palmitoleico, ¿ok? A partir de allí, él no tiene la maquinaria para generar más dobles enlaces más allá del carbono 9. Es por eso que los poliinsaturados el organismo no los genera, sino que los debe consumir. Los ácidos grasos tienen dobles enlaces. Entonces, estos dobles enlaces tienen una configuración específica, ¿ok? Generalmente esta configuración viene o son estudiadas de los alcanos u otras moléculas, ¿verdad? Que tienen este tipo de configuración de los dobles enlaces. Y son traídas acá, en este caso, para definir también a los ácidos grasos. Entonces, esa configuración nos dice que existe un doble enlace, el cual va a tener 2 sustituyentes iguales. Si esos sustituyentes se encuentran en el mismo lado, alrededor del doble enlace, la configuración es cis. Pero si esos sustituyentes, por ejemplo estos hidrógenos, ¿ves?, se encuentran en lados distintos alrededor del doble enlace, como estos, ¿ves?, uno arriba y uno abajo, la configuración es trans. Esto es muy importante, muchachos, porque fíjense que al ser el cis y estar los sustituyentes al mismo lado o igual, de igual lado, alrededor de ese enlace, él realiza acá una curvatura, una flexión. O sea, eso hace que él sea flexible a nivel de ese doble enlace. Mientras que si están en lados distintos alrededor de ese enlace, la molécula es completamente rígida, ¿ok? Entonces, esto es muy, muy importante, esta configuración y esta curvatura que hacen de acuerdo a si ella es cis o trans, ¿ok? Entonces, vamos a recordar que el cis hace una inflexión acá o una curvatura que permite que la molécula acá tenga cierta flexión o movilidad, y que acá los trans van a encontrarse de forma rígida. ¿Por qué les explico esto? Porque todos los ácidos grasos de nuestro organismo, en los mamíferos,
la configuración de ellos es de tipo cis, es decir, del que tenía curvatura, ¿ok? Del que tenía la flexión. Esto tiene una importancia radical y realmente de relevancia en nuestro organismo, ya que a nivel de las bicapa lipídica de las membranas, fíjate, este es la representación de los ácidos grasos, y acá las colas tú las vas a ver como si estuvieran un poco quebradas o como con una inflexión o una flexión allí. Eso es por esto mismo de la configuración de los dobles enlaces de esos ácidos grasos. Lo que hace que, como dice acá, la membrana sea fluida, porque entonces al tener esos ácidos grasos, esas colas que puedan tener esa inflexión, se pueden moverse, digamos, en un espacio limitado, pero sí pueden hacer un movimiento allí y ser fluido, darle fluidez a esa membrana. Entonces, como les dice acá, el empaquetamiento molecular dentro de las membranas y las posiciones ocupadas por los ácidos grasos de moléculas más complejas se hace entonces gracias a que esta configuración cis puede realizarlo, o lo puede realizar de forma fluida. Ahora, fíjense acá, si ellas fueran configuración trans, ¿ok? O también los ácidos grasos saturados, los cuales no tienen dobles enlaces, son completamente rígidos, y fíjense las colas completamente inmóviles, lo que hace que la molécula sea rígida, que no sea fluida, y evidentemente esto no es compatible con la vida celular. Una cosa importante de traer a colación acá, entonces, es que la presencia de dobles enlaces trans en el organismo, en nosotros, en los seres humanos, altera completamente las relaciones espaciales de las membranas plasmáticas. Y bueno, de acuerdo a lo que acabamos de explicar, creo que lo podemos entender. Si nosotros tenemos en nuestro organismo ácidos grasos que tengan dobles enlaces de tipo trans, lo que vamos a tener son membranas de esta manera. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso altera completamente la permeabilidad de la membrana y la fluidez, porque al estar así ella puede tener un vaivén de solutos, de elementos entre un espacio u otro de la célula. Pero al estar así es completamente rígido y eso se hace imposible. Entonces, fíjate que estas grasas o estos elementos trans, ¿ok? Se van a relacionar directamente con altos niveles de LDL en el organismo. Es decir, personas que tienen altos niveles, esto es lo que llama la gente colesterol malo, altos niveles de colesterol malo en el organismo se relacionan con grasas, porque traen de hecho grasas trans, que las grasas trans se van a ubicar, o esos ácidos grasos se van a ubicar en la membrana, alterando la permeabilidad y con ello trayendo todas las consecuencias cardiovasculares que esto conlleva. Otra cosa importante para mencionarles es que, si ustedes se dan cuenta, a partir de acá, por ejemplo, hay alimentos que dicen libre de grasa trans. Y tú dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Fíjate todo la importancia que tiene que sea libre de grasa trans, porque si tuviera grandes cantidades de grasa trans, pues es lo que iría a las membranas a alterar la permeabilidad. Y ya eso está estudiado científicamente, que al aumentar el consumo de grasa trans se va a acumular en las LDL, se eleva la LDL y esto tiene un mayor riesgo cardiovascular. Entonces, revisen a partir de acá todos los alimentos o los envases que consumen. Hay algunas margarinas que dice libre de grasa trans, la margarina es grasa, entonces libre de grasa trans, y es porque, bueno, ya esto está siendo o ha sido eliminado completamente de toda la industria de los alimentos debido al alto riesgo cardiovascular que trae. Los ácidos grasos van a tener ciertas propiedades que vamos a estudiar acá. La solubilidad. Bueno, las propiedades físicas de estos ácidos grasos va a depender de qué tan larga sea la cadena y del grado de doble enlaces que tenga. O sea, o la cantidad de dobles enlaces que tenga. O sea, va a depender de esas propiedades físicas que vamos a estudiar
de la longitud de la cadena y del grado de insaturación. Qué tan larga sea la cadena y cuántos dobles enlaces tenga. Entonces, de acuerdo a eso, fíjate, la solubilidad es una de las primeras propiedades físicas a estudiar. Y a pesar de que yo te dije que los ácidos grasos son insolubles, ¿ok? Ellos pueden ser más solubles o menos solubles en los solventes polares, ¿ok? Dependiendo de la longitud de la cadena, ¿ok? Entonces, mientras más larga sea la cadena, menos soluble es, o digamos, se hace en menos tiempo su solubilidad, menos soluble es, ¿ok? Y lo otro es el grado de saturación. Mientras más saturado sea, o sea, mientras no tenga dobles enlaces, menos soluble es. Aquí lo dice. Cuanto más larga y saturada sea la cadena, menor es la solubilidad. Ok, la segunda propiedad a estudiar es el punto de fusión. Recuerda que el punto de fusión es la temperatura que debemos aplicar para que pase del estado sólido al líquido un elemento. Entonces, es importante que conozcan que todos los lípidos o las grasas van a ser sólidas a temperatura ambiente, 25 grados, de repente hasta 28 grados, ellos son sólidos. Si se aumenta la temperatura, ellos tienden a ser líquidos, ¿ok? Bueno, dependiendo también, como dice acá, del número de insaturaciones, van a requerir mayor o menor energía para fundirlo, mayor o menor temperatura para fundirlo. Fíjate, ácidos grasos saturados de 12 a 24 átomos de carbono a 25 grados centígrados, perdón, son sólidos. Y generalmente, si se aumenta la temperatura a esos ácidos grasos o son ácidos grasos insaturados, ellos van a ser líquidos a temperatura ambiente. En este sentido, a mayor número de insaturaciones o dobles enlaces, menor va a ser el punto de fusión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el doble enlace realmente va a ser un enlace más débil que un enlace simple. El enlace simple es más fuerte. Entonces, al tener dobles enlaces, allí es más fácil de romper la molécula y con eso colocarla en su estado líquido, ¿ves? Entonces, por eso que a mayor número de dobles enlaces, digamos, va a tener más puntos donde pueda romperse con mayor facilidad y entonces menor va a ser el punto de fusión. Con esto quiere decir menor es la temperatura que requiero para pasarla del estado sólido al líquido. Con respecto a la longitud de la cadena, evidentemente, mientras más chiquita es la cadena, menor es el punto de fusión que necesito. Mientras más grande es la cadena, mayor es el punto de fusión que requiero. Otra de las propiedades físicas es la esterificación, y eso se los mencionaba en otra lámina. Sí lo vamos a explicar y lo explicamos acá. La esterificación es esa propiedad que tienen los ácidos grasos de formar ésteres con grupos alcoholes de otra molécula, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, esta es una molécula que tiene ácidos grasos. Los ácidos grasos están representados por esto que está acá. Esto es el grupo carboxilo y el R es la cadena, ¿ves? Entonces, esto es un ácido graso, este es otro ácido graso y este es otro ácido graso. Entonces, una molécula que tenga, fíjate, hidroxilos se puede unir con este grupo funcional que es el carboxilo, gracias a que tiene hidroxilo en su constitución, y forma este enlace que es, fíjate, COCO o COOC, también se escribe, ¿ok? COOC. Entonces este enlace se llama enlace tipo éster, ¿ok? Éster, liberándose una molécula de agua en el proceso. ¿Qué fue lo que sucedió? Este carbono y este hidroxilo se mantuvieron, entonces por eso ya se llama CO, y se mantiene este carbono y este oxígeno. Entonces, COOC, liberándose este hidroxilo que está en rojo con un hidrógeno y hace H2O, que es una molécula de agua por cada doble enlace o esterificación que se produzca. Este es un ejemplo bien sencillo de la molécula de glicerina
también llamada glicerol. El glicerol es un alcohol, porque bueno, fíjate que tiene 3 grupos hidroxilo. Si este glicerol se une, que tiene 3 grupos de alcohol, con 3 ácidos grasos, forma esta molécula esterificada con 3 ácidos grasos. Si se une con un ácido graso se llama monoglicérido. Mono de 1 y glicérido del glicerol. Si se une 2, diglicérido. Y si se une 3, triglicérido. Ese triglicérido que usted se determina en el laboratorio, entonces que está constituido por un glicerol y 3 ácidos grasos unidos mediante enlaces de tipo estero. Hay otra propiedad importante que tienen los ácidos grasos y es la saponificación. La saponificación es la propiedad que tienen los ácidos grasos o cualquier elemento siempre y cuando tenga ácidos grasos de formar jabón. Jabón que nosotros conocemos. El de aseo personal, el de lavar, o sea, ese jabón, ¿ok? Fíjense, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, resulta que los jabones se hacen a partir de grasa, ¿ok? Entonces, eso sucede siempre y cuando, como te digo, tenga ácidos grasos en su constitución. La reacción química es esta que se menciona acá. Químicamente, la saponificación, esa propiedad de formar jabón, ocurre por hidrólisis alcalina de los ésteres, formando de unos ésteres que se forman anteriormente para dar lugar a jabones, que es una sal de ácido graso. ¿Qué es lo que sucede? Fíjate, el triglicérido, en este caso la grasa o el aceite, que va a tener esos ácidos grasos, se va a colocar en contacto con hidróxido sódico o soda cáustica. Se llaman así, o sea, una base, hidróxido de sodio. Entonces, el ácido graso con el hidróxido de sodio va a formar el sodio, que es el que está en rojo, que se va a unir con los ácidos grasos, ¿ves? Y forma esto que se menciona aquí, que es sal de ácido graso, que sería el jabón, ¿ves? El jabón sódico, el jabón. Entonces, esta es la propiedad a través de lo cual, claro, el proceso es más complicado, pero no más complicado, tiene más pasos, ¿ok? Temperatura, tiene otra serie de cosas, pero es la base por la cual se forman los jabones desde el punto de vista comercial. Entonces, en ese caso, ellos van a tener, en las grandes empresas, tienen una grasa, que generalmente son aceites o grasas sólidas que tengan ácidos grasos. Lo colocan en contacto con soda cáustica, le colocan ahí una temperatura y luego al final de un tiempo les da jabón. Este proceso lo realizamos nosotros en el laboratorio, ustedes producían su propio jabón para ejemplificar este proceso o esta reacción química. La propiedad que tienen en este caso los jabones, ¿verdad? Los lípidos, ¿verdad? Pero en este caso que serían los jabones, de disminuir la tensión superficial del agua. No es una propiedad exclusiva de los jabones. Hay otros elementos, que también disminuyen la tensión superficial. Y esta capacidad que tiene estas moléculas de disminuir la tensión superficial se llama acción batótoma. ¿Okay? Una de ellas son los jabones. ¿Qué es la tensión superficial del agua? La superficie de los líquidos está constituida por moléculas en este caso, de agua, H2O, moléculas de hidrógeno o oxígeno fuertemente unidas. Pero la superficie tiene gran cantidad de estas moléculas unidas fuertemente que le ocasiona una tensión superficial. O sea, le ocasiona una fuerza de tensión tan importante que le hace como una película a esa superficie de los líquidos. De hecho, es una de las razones por las cuales tú puedes ver que algunos insectos pueden pararse en la superficie de un líquido. Y tú dices, ¿por qué no se hunde? Y tú dirás, bueno, porque es muy liviano, pero pues no es
así, sino que la tensión superficial, bueno, es liviano, pero la tensión superficial es tan fuerte que lo mantiene en la superficie y evidentemente no es tan pesado para romper esa tensión superficial. Ahora, ¿qué hace el jabón? Si yo a ese líquido le coloco jabón, ¿ok? A ese líquido le coloco jabón, ese mismo insecto que se paró en el agua sola, en el agua con jabón, se hunde completamente. ¿Por qué? Porque no va a existir esa tensión superficial aquí que lo mantenga en la superficie. Entonces, los jabones tienden a disminuir la tensión superficial del agua. Esto también lo hacíamos en el laboratorio. Bueno, no, que no lo del insecto. Allí lo que hacían era colocar un polvito muy liviano, se llama polvo de azufre. Colocaban en un tubito de ensayo, colocaban agua y colocaban el polvito. Y ustedes veían cómo la tensión superficial del agua era tanto que no dejaba pasar absolutamente ni una partícula de ese polvo de azufre. Movían, se formaba una concavidad allí en la superficie, pero mantenía el polvo de azufre en esa, al nivel superior del líquido. Mientras que a una misma cantidad de agua le colocaban jabón y colocaban luego el polvo de azufre y traspasaba completamente esa superficie y penetraba hacia el interior de ese recipiente, en ese caso el tubo de ensayo. Entonces era un ejercicio práctico bastante interesante. Acá vamos a hablar de la clasificación de los lípidos. De manera general, muchachos, vamos a entender que los lípidos son una gran cantidad de elementos muy diversos que realmente no se clasifica dentro de grandes grupos, como por ejemplo en el caso de las proteínas o en el caso de los carbohidratos que decíamos que eran polisacáridos, monosacáridos, o sea, acá no, porque son una cantidad diferente de moléculas. Lo único que lo agrupa es que ellas son insolubles en agua. Y en este caso se pueden encontrar muchas clasificaciones. Acá les damos una, que es por la cual nosotros nos regimos de manera de englobarlos en algún grupo de clasificación, y es en base a la saponificación. Es decir, a la propiedad que tienen de formar jabones o no, es decir, a la propiedad que tienen porque tienen ácidos grasos en su estructura, de acuerdo a lo que les acabo de explicar. Entonces ellos se van a dividir en dos grandes grupos: los no saponificables, los que no forman jabón, y los saponificables, los que sí forman jabón o tienen esta propiedad. Dentro de los no saponificables encontramos a los esteroides, los eicosanoides y los terpenos. ¿Por qué no son saponificables? Como te digo, repito, no tienen ácidos grasos en su estructura. Los saponificables, porque tienen ácidos grasos en su estructura, van a ser acilglicéridos, fosfolípidos, glicerofosfolípidos, esfingolípidos y cera. Todos estos los vamos a estudiar a continuación. Empezamos con los no saponificables. Bueno, los esteroides, ustedes lo conocen. Esto quizás nosotros se los damos de manera muy somera o muy leve, porque ya ustedes conocen esto un poco más a profundidad, y aquí simplemente los mencionamos porque forman parte de los lípidos. Todos los esteroides constituyen un gran grupo de moléculas que tienen en común un anillo, que es este que se llama CPPF, el ciclopentano peridrofenantreno. Aquí les dice el nombre, ciclopentano peridrofenantreno, que es una molécula que tiene 4 anillos, 3 ciclohexanos y un ciclopentano, que son estos que está acá. Y todas las moléculas de los esteroides van a tener esta estructura como base, ¿ok? Entonces, por eso todos los esteroides son derivados del CPPF o del ciclopentano peridrofenantreno. ¿Quiénes van a ser los esteroides? Hay 3 tipos de esteroides: los esteroles, como el colesterol, ¿ves? Las hormonas esteroideas, que ustedes las conocen, y los ácidos biliares.
Estos son los tres tipos de esteroides principales. Fíjense. Dentro de los principales esteroles, entonces, como te digo, está el colesterol. Es una estructura súper voluminosa y rígida que tiende, como evidentemente su estructura es muy grande y ocupa volumen, entonces altera su presencia en grandes cantidades, altera la regularidad de las membranas. Evidentemente nosotros sabemos que en nuestra membrana plasmática hay colesterol, pero no se puede encontrar en grandes cantidades porque fíjate la estructura que tiene, ¿ok? Que puede alterar completamente la permeabilidad de la membrana o esa estructura de la membrana. Bueno, estructuralmente, ¿cómo está constituido entonces? Estructuralmente, fíjate, tiene el anillo de ciclopentano perhidrofenantreno, tiene en el carbono 3, este que está acá y aquí están las numeraciones, el carbono 3 tiene un hidroxilo. En el carbono 17 tiene una cadena importante alifática aquí, o sea, una cadena hidrocarbonada en el 17, ¿ok? Y tiene unos metilos en el carbono 10 y en el carbono 3, unos grupos CH3. Bueno, la presencia de este hidroxilo le da un carácter débilmente anfipático. Fíjate, ya es una molécula altamente no polar, porque aquí no tiene ningún tipo de elemento que le dé polaridad, a excepción de este hidroxilo, ¿ves? Por eso es que dice que ella es débilmente anfipático, porque ese hidroxilo realmente no la convierte a ella en una molécula polar, porque en comparación o en proporción tiene, digamos, mayor cantidad de moléculas no polares que esta polar. Entonces él es débilmente anfipático. Anfipático es una molécula que es polar y no polar a la vez. Entonces él es débilmente anfipático. Ahora, otra cosa importante. Como tiene este hidroxilo acá, ya él puede unir, y de hecho es lo que sucede, unir un ácido graso acá, puede esterificarse con un ácido graso y llamarse entonces colesterol esterificado. Y el colesterol esterificado es entonces débilmente anfipático. Es una importante pregunta. No es débilmente anfipático porque ya perdería este hidroxilo, porque aquí estaría unido el ácido graso, es decir, el colesterol esterificado es completamente no polar. Muy bien. Bueno, ya conocemos cuáles son las propiedades de importancia del colesterol, ya que constituye la membrana de todas, las células de nuestro organismo. No existen plantas y está esterificado con ácidos grasos y se conoce como éster de colesterilo o colesterol esterificado. Las hormonas esteroideas, fíjate, derivan del principal esterol, que es el colesterol, y ellas van a ser, como ya ustedes conocen, estradiol, progesterona, testosterona, aldosterona, cortisol. Fíjate en todas la base o el anillo del CCPF, ¿ves? Que es lo que veníamos hablando, de los principales, la base del principal esteroide, la base esteroidea, pues, de que es este anillo. Entonces, estas son las principales hormonas esteroideas derivadas entonces del colesterol. Los ácidos biliares. Fíjate, los ácidos biliares, recuerda lo que hablamos del anillo, también lo tiene el ciclopentano perhidrofenatreno. Entonces ellos van a funcionar como detergente para emulsificar las grasas en el intestino, en ese proceso de digestión. Nosotros esto lo conocemos quizás de manera de caletre. Nosotros sabemos y siempre nos hemos aprendido que los ácidos biliares sirven para emulsificar las grasas o nos ayuda para el proceso de digestión de las grasas. Pero realmente, ¿qué es emulsificar las grasas? ¿Y por qué hace eso un ácido biliar? Entonces eso lo vamos a aprender acá a grosso modo, ¿ok? Bueno, estos son los ácidos biliares. Hay varios ácidos biliares, por ejemplo, el ácido taurocólico, ¿ok? Los ácidos biliares van a formar las sales biliares, ¿ok? Que son sintetizadas entonces a partir del colesterol
y se almacenan en la vesícula biliar. Se van a generar en el hígado, en el hepatocito. Muy bien. Y se almacenan en la vesícula biliar. Y cuando llega este proceso de digestión en el bolo alimenticio, van a ser liberados al intestino en presencia de una comida rica en grasas para ayudar con ese proceso de emulsificación de las grasas. ¿Qué van a hacer estas sales biliares? Disminuir la tensión superficial de estos elementos o de estas grasas, por lo tanto las van a emulsificar. Vamos a ver qué es emulsificar y cómo hacen este proceso, cómo ayudan a este proceso de digestión. Otra cosa importante acá es lo que les acabo de decir, porque generalmente se los colocan en el examen. ¿Dónde se sintetiza las sales biliares? Bueno, se sintetizan como parte de los derivados o moléculas derivadas de colesterol en el hepatocito, pero se almacenan en la vesícula. Pero ustedes casi siempre colocan que se generan en la vesícula. No, la vesícula simplemente es un depósito de esas sales biliares, ¿ok? De hecho, esto es como un agregado. Y tanto es así que a veces cuando hay problemas a nivel de la vesícula biliar, que tiene cálculos o que tiene algún otro proceso allí que altere la función, está produciendo un dolor, una clínica en el paciente, el médico decide hacerle la recesión de esa vesícula, o sea, quitarle la vesícula. Si usted quita la vesícula, que es el conducto, o digamos, que tiene un conducto por el cual usted va a liberar esas sales biliares para ayudar al proceso de digestión, si ya no tiene quien se almacene o dónde se almacene, y ya no tiene cómo liberar estas sales biliares al intestino, ¿qué es lo que va a suceder o qué es lo que usted cree que va a suceder? Lo que va a suceder es que las grasas no van a ser digeridas, ¿ok? Y es por eso que a la gente que le quitan la vesícula biliar le prohíben de por vida comer grasas. O si va a comer grasas, debe tomar un digestivo importante que contenga estas sales biliares o algunas enzimas para ayudar en el proceso de digestión. Y aún así, la digestión es incompleta. Entonces, en ese sentido, cuando queda grasa a nivel de ese intestino, hay diarrea, porque es algo que no está siendo absorbido y que el organismo está detectando que no está siendo ni digerido ni absorbido y que tiene que eliminarlo. Entonces, esa grasa hace que aumente allí la presión, o digamos, va a haber mayor concentración de un lado que del otro a nivel celular, es decir, esa grasa arrastra agua y es por eso que vamos a tener esos procesos de evacuación líquida por la mala absorción de grasa a nivel intestinal. Entonces, vamos a ver cómo ayuda estas sales biliares a estos procesos de digestión. De manera muy somera o muy leve, vamos a ver el proceso de emulsificación de las grasas por esas sales biliares que acabamos de ver. Viene el lípido o la grasa en ese proceso de digestión y entonces ella lo que hace es un ácido biliar o una sal biliar, en este caso una sal biliar si nos encontramos en el intestino, y ella lo que hace va a ser es rodear esa grasa, rodearla, formar entonces una micela como la que vimos inicialmente al estudiar esta unidad. Forma una micela y dentro de esa micela va a ubicar a lo que es afín. Recuerda que la micela tiene un centro hidrófobo, entonces lo que es afín a ese centro hidrófobo es toda esa molécula de grasa no polar. Entonces dentro de esa micela va a encontrarse ese lípido y de esa manera ese es el proceso de emulsificación, porque hace más vulnerable a ese lípido, porque ya luego aquí van a venir las enzimas y van a atacar o van a hidrolizar a esa grasa que está siendo digerida o descompuesta, ¿okay? Entonces esto lo vemos acá muy somero para un poquito enlazar la parte anterior
Pero como estamos en clasificación, vamos a seguir viendo todo el proceso de clasificación de estos lípidos. Y otro, los segundos lípidos no son purificables, entonces ya vimos todo lo que tiene que ver con los esteroides, ¿okay? Que era nuestro primer lípido no saponificable. Ahora viene nuestro segundo lípido no saponificable, que son los eicosanoides, o también llamados icosanoides. Estas van a ser sustancias que tienen una propiedad tan importante, casi que son consideradas como una hormona. Ellas actúan en células próximas, o sea, tienen una acción allí, una acción paracrina en células próximas a donde son sintetizadas. Intervienen en muchas funciones. Una de ellas, o muchas funciones, una de ellas es la función reproductiva, también otra es la inflamación, la fiebre, el dolor, la formación de los coágulos y la regulación de la presión sanguínea. Hay tres tipos de icosanoides o icosanoides importantes, que son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Ellos son tres, ¿ok? Y tienen funciones súper importantes. Fíjate, las prostaglandinas tienen que ver con toda la temperatura corporal, ¿ok? También con la inflamación y dolor. Todos estos procesos inflamatorios, dolor, temperatura, infecciosos, la elevación de las prostaglandinas tiene que ver con todos estos síntomas. Los tromboxanos actúan, con su nombre lo indica, en la formación de coágulos sanguíneos y la reducción son vasoconstrictores, reducción del flujo sanguíneo. Y los leucotrienos tienen su función a nivel pulmonar, inducen la contracción del músculo de las vías aéreas de pulmón. Bueno, algo importante acá es que fíjate, estos tres eicosanoides derivan del ácido araquidónico, ¿ok? A través de ciertas reacciones químicas. Hay una reacción química en donde interviene una enzima que se llama ciclooxigenasa. Esta enzima, a partir de esta enzima, se produce a partir del ácido araquidónico las prostaglandinas y los tromboxanos, ¿ok? Entonces, hay unos fármacos que se llaman AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, ¿ok? Que inhiben a la ciclooxigenasa. Y es con esto, al inhibir a la ciclooxigenasa, tienen un efecto importantísimo e inmediato sobre la síntesis de prostaglandina y con ello la temperatura, la inflamación y el dolor. O sea, son importantes, efectivos y radicales en ese sentido. Los AINES, para los que no los conozcamos, son, por ejemplo, el acetaminofén, fíjate, inflamación, dolor, fiebre, ibuprofeno, ketoprofeno, profenil, entre otros, ¿ves? Entonces son esos elementos o fármacos que utilizamos para controlar estos síntomas sin saber de dónde se originaba todo este proceso, ¿verdad? Entonces inhiben a la ciclooxigenasa, que es la que está encargada sobre todo de la formación de prostaglandinas, que tienen que ver con todos estos síntomas que presentamos durante las inflamaciones o las infecciones. Entonces, evidentemente tienen acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética. De allí la importancia de estos fármacos. Los AINES, todos, yo creo que todos los que estamos escuchando esta clase y la mayoría de las personas, el 90% de repente más, hemos tomado AINES en alguna oportunidad de nuestra vida. Bueno, y sin embargo, fíjate, yo quiero traer a colación este ejemplo. Yo conocí una amiga, o tengo una amiga, que ella es alérgica a los AINES. Y hay personas así o pacientes así alérgicos a los AINES. Si no pueden tomar AINES porque les causa una reacción adversa a su organismo, evidentemente no se va a producir esta inhibición y tienen que aguantar dolor, fiebre, todo aguantarlo a su propia respuesta del organismo, porque no pueden acompañarse de este tipo de elementos. Claro, médicamente les administran otros, pero no hacen o no tienen los mismos efectos tan importantes como estos, ¿ok?
Los últimos para explicar dentro de los lípidos no saponificables son los terpenos. Los terpenos, como lo vemos acá, o su nombre lo indica, su constitución, son unidades de varios isoprenos unidos. El isopreno es esta molécula hidrocarbonada que está acá. Varios isoprenos unidos, como lo vemos acá, un isopreno, aquí hay otro isopreno, y pueden ser hasta 20 unidades de isopreno, conforman los terpenos. Los terpenos, entonces, como derivan de los isoprenos, son importantes derivados del betacaroteno y de la vitamina A, como lo vimos en la unidad de vitaminas. Estos terpenos conforman infinidad de elementos u otros compuestos de importancia biológica, y en las plantas forman parte del aroma del planta. Y ahora vamos con los que tienen ácidos grasos en su estructura. Tenemos en primera instancia los acilglicéridos o acilgliceroles. Son aquellos que están formados por un glicerol y ácidos grasos. Son ésteres de ácidos grasos con el glicerol. ¿Okay? Ya lo habíamos visto un poquito en láminas anteriores. Entonces recordemos que si el glicerol se une a un ácido graso mediante un enlace tipo éster, se llama monoglicérido. Si se une a 2, diglicérido, y si se une a 3, se llama triglicérido. Los acilglicéridos tienen unas ventajas importantes con respecto a los carbohidratos. Los átomos de carbono que están en estos acilglicéridos están mucho más reducidos, quiere decir, tienen mucho más hidrógeno. Evidentemente, la cadena es más larga. Entonces, evidentemente, van a estar más reducidos. Reducidos tienen más hidrógeno. La molécula no está hidratada, no tiene, digamos, unión de moléculas de agua a ella. Y ya habíamos hablado que estos lípidos, cuando se almacenan, sirven de aislante térmico. O sea, el tejido adiposo sirve de aislante térmico, y sobre todo es de importancia para estos mamíferos que sobreviven a temperaturas extremas. En este primer punto quiero hacer un énfasis porque realmente la ventaja de estos acilglicéridos o de estos ácidos grasos con respecto a los carbohidratos es que estos ácidos grasos que forman parte de los acilglicéridos están más reducidos, y con esto cuando van al proceso de oxidación, que lo vamos a ver en clases posteriores, para producir energía, producen mucha más energía que un carbohidrato. Recuerda que un carbohidrato tiene 6, por ejemplo, la glucosa, que es la que produce ATP en energía, tiene 6 carbonos. Y aquí hemos visto, por ejemplo, que el ácido graso más común es el palmítico, que tiene 16 carbonos. Por cada carbono va a tener una cantidad importante de hidrógenos, y entonces al tener más hidrógenos va a generar más equivalentes, más carbonos y más hidrógenos, va a generar más equivalentes reductores. Por eso es que te dice que las moléculas están más reducidas, va a generar más equivalentes reductores, y eso se traduce en más energía. Entonces, una de las ventajas de los ácidos grasos sobre los polisacáridos es que están más reducidos y van a generar por ello mucha más energía en forma de ATP. Estos triglicéridos, de los tres, monoglicérido, diglicérido y triglicérido, el más importante evidentemente es el triglicérido, que es la forma de almacenamiento de grasa en nuestro organismo a nivel de los adipocitos. O sea, el adipocito es la molécula de almacenamiento de grasa y la almacena en forma de triglicérido. Entonces, así como la glucosa se almacena en forma de glucógeno, aquí la grasa se almacena, o esos ácidos grasos se almacenan en forma de triglicéridos en los adipocitos. Cuando yo los necesito para obtener energía, voy a los adipocitos, saco esos triglicéridos, los rompo y llevo estos ácidos grasos a oxidarse para obtener energía a partir de ellos. Evidentemente son moléculas apolares, no polares, ¿verdad?
o hidrófobas. Esta es llamada grasa neutra. ¿Neutra por qué? Porque no tiene ningún tipo de carga. En cambio, por ejemplo, el monoglicérido me va dejando estos dos hidroxilos libres acá, o el glicérido, un hidroxilo libre, y entonces tienen cierta carga. Pero el triglicérido entonces es una grasa neutra completamente no polar. Presentan una densidad menor que la del agua. Los fosfolípidos, ¿verdad? Van a ser lípidos que tienen un ácido fosfórico o un fósforo en su estructura. Entonces, fíjense, esta es la constitución básica de un fosfolípido y tiene esta molécula de fósforo acá. Va a tener esto, estas montañitas son los ácidos grasos, la cadena hidrocarbonada de los ácidos grasos. Esto es un doble enlace, ¿ves? Como lo pintan. Entonces, esto es un doble enlace. Esto es un ácido graso, esto es otro ácido graso y está unido a una molécula de glicerol, solo que acá va a tener un fósforo y a su vez ese fósforo se va a unir a cualquier otro sustituyente. Entonces, si la cabeza, como dice acá, o la base que tiene, si la base o la cabeza que tiene es el glicerol, se van a llamar glicerofosfolípidos. Pero si tiene otra molécula que aquí en vez de glicerol se llama esfingosina, se llaman esfingolípidos. Entonces, el primero de ellos es el glicerofosfolípido, que se los acabo de explicar, que es un glicerol, dos ácidos grasos y un fósforo. Como les explica acá, es un lípido de membrana con una molécula de glicerol unida a dos ácidos grasos y a un grupo polar mediante un enlace fosfodiéster. Acá, digamos, cualquier otro elemento puede unirse, por eso les dice X, grupo sustituyente de cabeza. Y bueno, acá tenemos el fósforo, constituyente importante de estos fosfolípidos. Bueno, uno de los más importantes fosfolípidos en el organismo y que ocasiona la deficiencia, ocasiona una clínica importante, se llama dipalmitoil-lecitina. La dipalmitoil-lecitina es uno de los principales fosfolípidos constituyentes del surfactante pulmonar. Recuérdate que el surfactante pulmonar es un agente que disminuye la tensión superficial a nivel de los alveolos o de ese componente pulmonar en el organismo, en el sistema. Entonces, al disminuir o al no estar presente este fosfolípido, la dipalmitoil-lecitina, entonces la tensión superficial se va a ver afectada, provocando entonces el colapso alveolar. Ya estos señores, estas estructuras no van a ampliarse o retraerse de forma adecuada porque la tensión está siendo afectada, y cuando se retraen puede se está más propenso a que colapsen, quiere decir, se quedan pegados y no hagan ese proceso de forma adecuada. Esa patología o esa condición se llama deficiencia o síndrome de la insuficiencia respiratoria y sobre todo ocurre en los bebés prematuros, los cuales no han tenido ese proceso normal de maduración pulmonar y hay un déficit importante de dipalmitoil-lecitina. Es por eso que a los bebés prematuros pues se encargan de colocarle este fosfolípido importante para su proceso de maduración pulmonar. Bueno, aquí les menciona que los glicerofosfolípidos son importantes componentes de las membranas celulares, o sea, constituyen una proporción importantísima dentro de todos los constituyentes de las membranas. De hecho, se llama, como les digo, bicapa lipídica, y esa bicapa es el fosfolípido, y esos fosfolípidos en su mayor cantidad son glicerofosfolípidos, para no decir en la mayor proporción. Y bueno, también los glicerofosfolípidos, como les menciono, forman parte de la función respiratoria, de la cual que va a depender de la producción de estos glicerofosfolípidos, debido a la acción que ejerce la dipalmitoil-lecitina, que es un potente agente tensoactivo.
Ok, dentro de los segundos tipos de fosfolípidos tenemos los esfingolípidos, que les mencionaba yo, que en vez de tener una base, que era el glicerol, van a tener una base que se llama esfingosina. Entonces, todo esto rosado es la esfingosina. Acá vamos a tener el ácido graso y por acá vamos a poder unir otros constituyentes. Entonces, están compuestos por la molécula de esfingosina, un ácido graso y un grupo de cabeza polar. En este caso, uno de los ejemplos más importantes de los esfingolípidos es las esfingomielinas, que pueden tener un grupo que se llame fosfocolina o fosfoetanolamina, acá en donde está esta X, ¿verdad? Y bueno, conforman estos elementos que se llaman esfingomielinas, que están presentes sobre todo en las vainas de mielina del sistema nervioso. De allí pues la importancia de estos lípidos en el organismo. Otro grupo de lípidos saponificables se llaman las ceras o las constituyen las ceras, los cuales van a ser ésteres de ácidos grasos de cadenas largas con alcoholes de cadenas largas. Entonces, un ácido graso y un alcohol, pero los dos tienen que ser de cadenas largas. Esto hace que, bueno, fíjate, el punto de fusión sea elevado porque las dos cadenas son bastante largas y tienen como función proteger o se encuentran, fíjate, la nombre es cera, la cera repele el agua. Entonces, su función en la estructura donde se encuentran va a ser proteger el pelo, la piel del agua, proteger todas esas estructuras, también mantenerlos flexibles, lubricados y lo que les menciono, impermeables a cualquier líquido.